Hola, buenas, mi nombre es Tariani Verdú, estoy realizando mi primera evaluación de la cátedra Obligaciones 3, partida por la doctora María Josefina Graciani, referente a los temas 1, 2, 3, 4 y 5 del temario de dicha materia. El tema 1 trata de la responsabilidad civil. ¿Qué es la responsabilidad civil? Esta se clasifica en dos: responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil extracontractual. La responsabilidad civil contractual es aquella que se encuentra o da lugar en el momento que con la otra persona que se cometió la responsabilidad civil existe un contrato de por medio. En la responsabilidad civil extracontractual se divide en dos: ordinaria y especial. La ordinaria se da lugar cuando no hay un contrato de por medio. Al no existir un contrato de por medio y se comete una responsabilidad civil, es caracterizada como extracontractual ordinaria. La especial es cuando se comete por algún hecho ajeno, las cuales establece el Código Civil. La del padre, madre y tutor por el hecho ilícito en que ocurren los menores que habitan en ellos. Esta se encuentra en el artículo 1190, la del preceptor y el artesano, que es por el daño causado por el hecho ilícito de los alumnos y aprendices, mientras estén bajo supervisión o vigilancia de estos. Se encuentra en la primera parte del artículo 1190, la de los dueños y los principales o directores, por el daño causado por sus sirvientes o dependientes en ejercicio de sus funciones propias a su empleo. Se encuentran establecidas en el Código Civil, artículo 1191. La responsabilidad civil extracontractual son agentes en los que las personas con intención o negligencia le causa un daño a otra persona, afectándola a ella misma y a su patrimonio. La víctima no es más que la persona que sufre los daños causados. Esta se hace acreedora del agente para que repare así los daños y perjuicios ocasionados, bien sea por una conducta intencional o culposa. Las diferencias entre el delito civil y el delito penal: 1. El hecho ilícito se viola una norma jurídica de derecho privado, en tanto que en el delito penal, es de derecho público. 2. En el hecho ilícito, su efecto fundamental es la obligación de indemnizar esos daños causados a la víctima. En el delito penal se impone una sanción de tipo corporal. 3. El hecho ilícito, toda su variedad se encuentra comprendida en una sola norma jurídica. La presunción de culpa. ¿Qué es la presunción de culpa? En materia de hecho ilícito, el agente quedará obligado a responder por todo tipo de culpa, siendo así indiferente el grado de la misma, pues ya que en todo caso queda obligado a reparar el daño causado. En la víctima, el juez puede especialmente acordar una indemnización a la víctima en caso de lesión corporal, de atentado a su honor, a su reputación o a los de su familia o a su libertad personal, como también en el caso de violación de su domicilio o de un secreto concerniente a la parte lesionada. Hay dos diferencias entre el delito civil y el delito penal. Uno es que en el hecho ilícito se viola una norma jurídica de derecho privado, en tanto que en el delito penal es de derecho público. 2. En el hecho ilícito, su efecto fundamental es la obligación de indemnizar el daño causado a la víctima, que es un tercero diferente a él, y en el delito penal se impone una sanción de tipo corporal quien comete el delito, bien sea un imputado. El ejemplo de una medida preventiva o privativa de libertad, como mencionado ya anteriormente. Tema 2. El tema 2 habla sobre lo que es el delito ilícito. Esto no es más que todo acto contrario al ordenamiento jurídico vigente, generado por la intención, la imprudencia o negligencia del abuso de derecho e inobservancia de una persona denominada agente, que tiene por contrapartida una responsabilidad civil a favor de otra persona denominada víctima. El artículo 1185 del Código Civil
avala lo que trata esto a referencia en dicho código. Los elementos del hecho ilícito para su existencia son el daño, la culpa, la relación de causalidad. Estos tres forman lo que son los elementos. El daño es la lesión, pérdida que sufre la víctima en su patrimonio o en su salud. En materia delictual, se responde por toda clase de daños causados, salvo el daño indirecto, que este no es considerado como indemnizable en virtud de lo dispuesto en el artículo 1275 del Código Civil. Dentro de los daños, tenemos a los daños materiales y los daños morales, los cuales los establece el artículo 1196 del Código Civil. Los requisitos o condiciones para que se dé la existencia del daño debe ser determinado o determinable. La víctima debe probar el daño y cómo fue causado este. Se puede determinar a través de las pruebas. 2. Debe ser actual. En principio, el daño futuro no da lugar a la responsabilidad civil extracontractual, a menos que sea consecuencia directa o inmediata de una conducta culposa de algún agente. 3. Debe ser cierta. ¿Esto por qué? Porque debe ser real el daño causado, debe ser comprobado este daño, debe ser cuantificable, es decir, susceptible de valoración económica para la víctima causada en su patrimonio. Las diversas clases de daño pueden ser según su objeto, que es los daños a cosas corporales, y recae en una cosa física que ocupa un espacio o que es percibido por los sentidos. Los daños a cosas incorporales, que es todo lo contrario, recae en una cosa incorporal que no es percibida por los sentidos y produce una repercusión en el ámbito patrimonial. Según el daño, que son los daños contractuales, que es cuando el daño proviene del incumplimiento de una obligación derivada a un contrato realizado. Los daños extracontractuales, que es cuando el daño proviene de una obligación. Esta es derivada de una fuente, distinta a lo del contrario, o sea, a la del contrato realizado. Según la naturaleza del patrimonio afectado, que hace referencia al daño material, y es que esta consiste en una pérdida o disminución del patrimonio de dicha persona que sufrió el daño. Los daños morales, que es la lesión que sufre una persona en sus sentimientos, afectos, creencias, fe, honor o reputación. Según que el daño sea causado, sea consecuente inmediata de un cumplimiento o un incumplimiento culposo o doloso, pero del deudor. El daño directo es consecuencia inmediata o directa del incumplimiento culposo de dicha obligación. El daño indirecto, que son los que se originan como consecuencia mediata o lejana del incumplimiento de dicha obligación. También existe otra, que es cuando, según que el daño se derive del incumplimiento o retardo que sufra ese cumplimiento de dicha obligación. Aquí también podemos observar que hace referencia a los daños y perjuicios compensatorios. ¿Cuáles son estos? Es una obligación contractual cuya prestación ha sido incumplida totalmente o cumplida parcial o defectuosamente. Los daños y perjuicios moratorios, que no son más que aquellos causados por el retardo culposo en la ejecución de una obligación que causa daños a su acreedor. Está el según que el daño consista en una pérdida del patrimonio o en un no aumento del mismo patrimonio. Están dentro de estos los daños emergentes, que corresponde al valor o precio de un bien o cosa que ha sufrido daño o perjuicio. No es más que el daño actual. El lucro cesante, que consiste en privar a la víctima
o al acreedor del incremento patrimonial, que es consecuencia directa, inmediata, de la conducta culposa del agente o del deudor. Los daños morales muchos los conocemos, que es aquella lesión sufrida por la víctima en sus sentimientos, afecto, honor o reputación. La estimación del daño moral es la ley, la jurisprudencia y la doctrina patria que han señalado que se debe dar al juez amplias facultades de apreciación y estimación del daño moral. Esta pertenece a la discreción y prudencia que tenga el mismo juez. La calificación, extensión y cuantía de los daños morales. Los requisitos para la determinación del daño moral de personas jurídicas pueden ser varias, las cuales unas de estas pueden ser al juez establecer los parámetros para la cuantificación del monto, deberá considerar la fama del producto, la marca, la imagen, signo o servicio que tuvo el ente moral o su producto o servicio antes del hecho ilícito, y la que tienen después es la ocurrencia del hecho ilícito. Otra puede ser la transcendencia que tuvo el consumidor o en el consumidor, los clientes y en el mercado del lugar donde ocurrió o se difundió el hecho ilícito y las consecuencias actuales de este. La culpa es el error de conducta en que incurre el agente material de forma fortuita o deliberada. Esta produce un daño a la víctima, es un elemento subjetivo que pertenece a estos tipos de hecho ilícito. Las clases de culpa se pueden decir que uno, según consiste en una actividad negativa o positiva, que es negligencia, donde el deudor desarrolla una actividad negativa en no hacer una simple abstenencia. En imprudencia, que es donde el deudor desarrolla una actividad o conducta que no debía realizar. La impericia es la falta de habilidad que tiene esta o de preparación para resolver una situación o efectuar dicha tarea. La imputabilidad es la capacidad delictual civil necesaria para ser imputable. La capacidad delictual civil se determina por el discernimiento, quien no pueda distinguir lo bueno de lo malo. Esto debemos tenerlo muy atento. La imputabilidad se funda en tres elementos, contiene tres elementos, los cuales se estructuran de dicha manera. Uno, la capacidad de culpabilidad o imputabilidad misma. Dos, el conocimiento de lo injusto o de la antijuricidad. Tres, la exigibilidad de un comportamiento conforme de derecho. En la existencia de la voluntad, la existencia de libertad y la conciencia de los actos de personas forman parte de este. Aparte de este tema, de esta acotación, también tenemos los casos que examinen la responsabilidad civil del agente del daño causado. 1, por la legítima defensa. 2, la ausencia de culpa. 3, una causa extraña no imputable en sus diversos casos de causa extraña no imputable. Está el caso fortuito y la fuerza mayor. Está el hecho del príncipe. Está la pérdida de la cosa debida, la culpa de la víctima y está un hecho de tercero. En los casos que atenúan la responsabilidad civil del agente del daño, podemos encontrar los estados de necesidad, la compensación de la culpa, en la responsabilidad solidaria de los coautores. Aquí ocurre un daño que es cuando es imputable a varias personas que han concurrido con sus culpas. Es decir, esto ocurre cuando el daño imputable recae en estas mencionadas anteriormente. La relación de causalidad es importante que lo sepamos, ya que no es más que un vínculo de causa y efecto entre la conducta culposa del agente material y el daño producido por la misma víctima. Es decir, ¿a qué me refiero?
que el daño debe ser consecuencia directa de la conducta culposa del mismo agente. En relación o relacionando la reparación y su estimación, tenemos que el Código Civil venezolano fija la extensión de daños y perjuicios desde los puntos de vista siguientes: por naturaleza del daño, por la relación de causalidad, por la naturaleza de responsabilidad y los modos de satisfacer la relación. Existen dos formas de indemnizar: la reparación en especie y la reparación por equivalente. En los principios que rige la reparación, el daño debe ser demostrado por la víctima misma, ya que no se presume. La reparación debe tender a ser integral. El valor de la reparación, la liquidación se fija al momento de la sentencia, y el monto de la reparación, ya que esta no depende de la graduación de la culpa del agente. Ahora continuamos con el tema 3, el cual habla de la responsabilidad civil por el hecho de otro. ¿Cuál es el fundamento de esta responsabilidad? Bueno, la responsabilidad se asienta sobre bases subjetivas en torno a la culpa de los padres, bien sea de la educación, de la vigilancia o de ambas. Los requisitos para la procedencia de la acción pueden ser las pruebas del actor, las excepciones o defensas del demandado, el desplazamiento de la responsabilidad de un cónyuge a otro, los requisitos para la procedencia de la acción. Estos son muchísimos. Las pruebas del actor, la condición de una paternidad o bien sea una tutela, la condición de una minoridad del agente del daño, la habitación del menor con una persona bien sea responsable, la demostración del hecho ilícito del menor, las excepciones o defensas que pueda alegar el civilmente responsable, padre, madre o tutor. 1. La ausencia de la culpa. 2. La causa extraña no imputable, que no habite con él, que no hubo de su parte la vigilancia necesaria para que no ocurriera, que el agente del daño no sea menor, o si lo es, esté emancipado. Otra que también se da es que el menor no cometió el hecho ilícito. Debe ser obviamente previo comprobado. En los casos de desplazamiento de la responsabilidad de un cónyuge, se da por circunstancias de derecho. ¿A qué refiere este? Bueno, puede haber muchas circunstancias: por muerte de uno de los padres y que el otro asuma la patria potestad y de la guarda propiamente mencionada, cuando uno de los padres haya sido declarado ausente en la vida del niño, cuando uno de los padres no esté presente. También puede darse cuando uno de los padres esté demente, por disposiciones judicial o legal, que en la acción de divorcio y en la separación o cuerpos o la nulidad del mismo matrimonio, que en los casos que por decisión legal se separe el ejercicio de la guarda de la patria potestad de uno de los progenitores, que el cónyuge en caso de divorcio quede privado del ejercicio de la patria potestad, cuando el juez acepta lo estipulado por los cónyuges al separarse mutuamente al separarse por mutuo consentimiento de ambas partes, cuando por desamor o por alguna de esas circunstancias. Por circunstancias de hecho, puede ser en aquellas situaciones en que los padres están separados de hecho. Aquí responderá el padre que habita con el menor, la madre, padre, la responsabilidad del preceptor y artesano. Se encuentra establecido en la primera parte del artículo 1190, como lo explicamos en el tema 1. Aquí el preceptor es el maestro, el artesano es aquel que enseña
un arte u un oficio, las pruebas del actor. ¿Cuáles son estas pruebas del actor? Aquí pueden encontrarse varias. Una de ellas es que la relación de enseñanza, sin importar la edad del alumno o del mismo aprendiz, y que la conducta del alumno o aprendiz fuera culposa, que exista esa relación de maestro-alumno o de artesano-aprendiz. En las excepciones y defensas que pueda alegar el mandato preceptor o artesano, puede darse la falta de cualidad, que no era su alumno o que no era su aprendiz en este caso, que se realizó su conducta culposa y está fuera del ámbito temporal o espacial de donde impartía la enseñanza, que el profesor o artesano fueran prudentes y diligentes para evitar dicho acto, pero por causas ajenas a ello no pudieron evitar. La responsabilidad del dueño o principal por el daño proveniente mismo del hecho ilícito de los sirvientes o dependientes. Están unos requisitos para la procedencia de esta responsabilidad. ¿Cuáles serán esos requisitos? Bueno, 1. Que el daño, la culpa y la relación de causalidad y relación jurídica que una al daño principal con el sirviente o dependiente autor del hecho dañoso. 2. Que exista relación de dependencia entre bien sea el agente material del daño y civilmente responsable de dicho acto. 3. Que se requiera que el daño haya sido causado por el agente material, pero en ejercicio de las funciones para las cuales fue empleado o contratado. En las pruebas del actor están las pruebas del actor. La víctima debe probar. ¿Qué debe probar aquí para ver las pruebas de dicho actor? 1. El daño. 2. La culpa del dependiente o bien sea sirviente. 3. La relación que existe de causalidad entre el daño y la culpa culposa de la gente. 4. La relación de dependencia entre el dueño o principal y su dependiente o sirviente. Las excepciones o defensas del demandado, ¿cuáles pueden ser? El civilmente responsable puede alegar en su defensa lo siguiente: que el dependiente o sirviente no causó los daños mencionados o los daños a los que se les menciona, que no exista relación de causalidad entre la culpa del sirviente o dependiente del daño sufrido por la misma víctima, la falta de cualidad, que el agente material del daño no en su dependiente ni de su sirviente, como u otras muchas más. Entre esas, recuerdo que está que el hecho ilícito lo causó el sirviente o dependiente, pero sin estar en el ejercicio de las funciones para los cuales ha sido empleado este mismo. Ahora les hablaré de lo que es el tema 4. El tema 4 hace referencia a lo que es la responsabilidad de daños causados por cosas o animales. El fundamento legal de la responsabilidad civil extracontractual por daños causados por cosas se encuentran contemplados y establecidos en su artículo 1193 del Código Civil, el cual nos dice o nos señala: toda persona es responsable del daño causado por las cosas que tiene bajo su guarda, a menos que se pruebe que el daño ha sido ocasionado por falta de la víctima, por el hecho de un tercero o por cosa fortuita de caso mayor. Las personas responsables, la guardia jurídico, que son aquellos que tienen sobre la cosa un derecho a su dirección, control, mando, vigilancia o uso de esta. No es más que el dueño de la misma cosa. La guardia o guardián material
es aquel a quien de hecho le corresponde la dirección, control, mando, vigilancia, aunque no tenga un derecho que a éste lo justifique. Los requisitos para la procedencia de la responsabilidad por cosas podemos encontrar que son: 1, el daño cuantificable, que pueda ser material o morales, o bien sea ambos, o sea, alguno de estos dos o estos dos. 2, la intervención de la cosa, no es más que la norma que abarca toda clase de bienes inmuebles, peligrosos o no. Relación de causalidad entre el daño sufrido y la cosa. Las pruebas del actor: 1, daños experimentados. 2, condiciones de guardián del civilmente responsable, bien sea por los poderes de dirección y control sobre la cosa. Las excepciones del demandado. ¿Cuáles son estas excepciones? El guardián tiene que probar que no hubo relación de causalidad entre el daño y la cosa. 2, que el daño se produjo por culpa de la víctima. 3, hecho de un tercero. 4, caso fortuito o fuerza mayor. La responsabilidad civil extra por los daños que causan los animales, su fundamento legal, que es en el artículo 1192 que lo establece el Código Civil: el dueño de un animal o el que lo tiene a su cuidado debe reparar el daño que éste cause, aunque se hubiera perdido o extraviado, a no ser que pruebe que el accidente ocurrió por falta de la víctima o por el hecho de algún tercero. Las personas responsables, que el dueño animal o el que lo tiene a su cuidado. Los requisitos para la procedencia de la responsabilidad por daños que causan estos animales: A, que la condición misma del dueño o guardián del animal. B, daño ocasionado por el animal. C, se requiere una intervención activa del animal, excepciones o también, aparte de esto, tenemos algunas excepciones del demandado: 1, una causa extraña no imputable. 2, que no se produjo ningún daño. 3, que no es el guardián del animal que causó dicho daño. 4, que no hubo la intervención activa del animal. 5, que cómo se presenta la culpa de la víctima. Esta responsabilidad se produce cuando el guardián del animal pruebe ¿qué cosa? Que el hecho que produjo el daño ocurrió por culpa de la víctima, cuando la propia víctima excita e irrita o provoca al animal. Cuando la víctima franjea un muro, se acerca demasiado a un animal encerrado entre rejas, penetra en el solar o terrenos de alguna propiedad privada, u otras circunstancias más que puede señalar el cuidador o el dueño del animal, para así evitar la responsabilidad en caso del animal que está a su cuidado o el animal que es suyo o el animal que es de su propiedad. Por último, venimos con el tema 5, el cual nos habla de la responsabilidad civil extracontractual por los daños ocasionados o causados por causa del incendio de cosas, y la responsabilidad extracontractual por los daños causados por causa de incendio de cosas. La disposición legal se encuentra en su artículo 1193 del Código Civil, en su segundo parágrafo. Quien detenta por cualquier título todo o parte de un inmueble o bienes muebles en los cuales se inicia un incendio no es responsable respecto a terceros de los daños causados, a menos que se demuestre que el incendio se debió a su falta o al hecho de personas por cuyas faltas es responsable.
Entre las condiciones de la responsabilidad se ubica: el incendio supone la existencia de fuego, pero debe tratarse de un fuego destructivo. B. El incendio debe iniciarse en la cosa por sus solas circunstancias fácticas. C. Que la víctima debe probar al guardián o al detentador. Hay 3 elementos constitutivos de la responsabilidad civil extracontractual por el hecho ilícito. Como lo he mencionado en los temas anteriores, el daño, la culpa y la relación de causalidad. Las personas responsables: es civilmente responsable quien detente por cualquier título todo o parte de un inmueble o de bienes muebles en los que se inicie dicho incendio. Se afirmará que la expresión alude al guardián de la cosa por el cual surge el incendio. Este tipo de responsabilidades no distinguirá que el incendio se inicie en una cosa mueble o bien sea mueble. Existen excepciones o defensas del demandado. Las circunstancias extrañas, no imputables, productoras del incendio, podremos decir que son: 1. Por caso fortuito o de fuerza mayor, culpa de la víctima, hecho de un tercero. 2. Que no produjeron daños. 3. Que el incendio no se inició en la cosa por sus propias circunstancias fácticas, sino que provinieron de un hecho distinto. 4. Que la víctima no era un tercero, sino que tenía relación contractual. 5. Que no hubo culpa de él ni de personas por cuya guarda responda esto. Lo que es la responsabilidad civil extracontractual por daños causados por las ruinas de edificios, podemos encontrarlo en su artículo 1194. El propietario de un edificio o de cualquier construcción arraigada al suelo es responsable del daño causado por la ruina que se produjo, a menos que pruebe que la ruina no ocurrió por falta de reparaciones o por vicios en la construcción, lo que él tuvo que haber supervisado o visto o tener al tanto. Supuestos de hechos que debe comprobar la víctima demandante para invocar un éxito en el artículo 1194 del Código Civil. 1. Que los daños que le han causado. 2. Que los daños los produjo la ruina de un edificio. 3. Que su condición de tercero con relación al propietario del edificio, demostrar su condición con la otra persona. Hay excepciones del demandado. 1. Que la víctima no es un tercero y que tiene relación contractual con el mismo propietario. 2. Que la ruina no causó daños a la víctima. 3. Su falta de cualidad. ¿A qué requiere esto? De que por no ser propietario del edificio. 4. Que la ruina no se obedeció a falta de reparaciones o vicios que tuviera dicha construcción. 5. Demostrando que su culpa no fue la que originó la ruina. Y en cuanto a las responsabilidades civiles que surgen por ruina, ¿a qué llegamos con esto? A que toda construcción de inmuebles trae con carácter real 4 tipos de responsabilidad, 4 tipos que la caracterizan a esto. 1. La responsabilidad civil extracontractual especial del propietario por el daño que la ruina le causó a terceros. 2. La responsabilidad civil contractual del arquitecto o empresario si un edificio se arruina a consecuencia de un defecto de construcción. Debemos saber que este surgió dentro de unos 10 años de haberse terminado la obra. 3. Que la responsabilidad civil contractual del vendedor ante el comprador por vicios
o defectos de la cosa vendida por el término de 1 año a partir de la fecha de la venta. 4, que la misma responsabilidad contractual del propietario de un inmueble ante el poseedor cuyo uso y goce o la misma guardia transmitió mediante un contrato. Ejemplo, que en este caso el arrendador, en el caso de reparaciones mayores, o sea, aquí afecta o el ejemplo que le podemos dar es que aquí el arrendador, en el caso de reparaciones mayores, en el carácter de presunción de causalidad física de la ruina, se supone que la ruina se debe a falta de reparaciones o vicios de la misma construcción, que es una presunción iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario. Por último, la culpa, se supone que el propietario es el responsable de la falta de reparaciones o de los vicios de la misma construcción. No es más que una presunción iuris et de iuri, es decir, que no admite prueba en contrario, y por ende se dio dicho caso por daños de derrumbes, incendios u otra cosa que lo establezca el mismo Código Civil. Esto fue todo. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado y que puedan aprender un poco más de lo que son obligaciones 3 en estos primeros 5 temas de lo que conforman nuestro temario en la Universidad Santa María. Gracias.